Hola hermano y hermana, y a quienes escuchan este devocional. Es un día fabuloso, como también para un mensaje que sane el alma. Así que vayamos a Jeremías capítulo 27, verso 12 al 22. En la Nueva Traducción Viviente lo leemos así: Después repetí el mismo mensaje al rey Sedequías de Judá. Si deseas vivir, sométete al yugo del rey de Babilonia y a su pueblo. ¿Por qué insistes en morir tú y tu pueblo? ¿Por qué habrán de escoger la guerra, el hambre y la enfermedad que el Señor traerá contra toda nación que se niegue a someterse al rey de Babilonia? No les hagan caso a los falsos profetas que les siguen diciendo: el rey de Babilonia no los conquistará. Son mentirosos. Esto dice el Señor: yo no envié a estos profetas. Les dicen mentiras en mi nombre. Así que yo los expulsaré de esta tierra. Todos ustedes morirán junto con todos estos profetas. Entonces me dirigí a los sacerdotes y al pueblo y les dije: esto dice el Señor: no escuchen a los profetas que les aseguran que los artículos de oro que fueron sacados de mi templo pronto serán devueltos de Babilonia. Es pura mentira. No los escuchen, ríndanse al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué ha de ser destruida toda esta ciudad? Si realmente son profetas y proclaman los mensajes del Señor, que oren al Señor de los ejércitos celestiales, que supliquen que los objetos que aún quedan en el templo del Señor, en el palacio real y en los palacios de Jerusalén, que no sean llevados a Babilonia, pues el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado acerca de las columnas que están al frente del templo, el enorme tazón de bronce llamado el mar, de las carreteras para llevar agua y de los demás objetos ceremoniales. El rey Nabucodonosor de Babilonia los dejó aquí cuando desterró a Babilonia a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los demás nobles de Judá y de Jerusalén. Sí, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los objetos preciosos que todavía permanecen en el templo, en el palacio del rey de Judá y de Jerusalén. Todos serán llevados a Babilonia y permanecerán allí hasta que yo envíe por ellos, dice el Señor. Entonces los traeré de regreso a Jerusalén. Recordando un poco sobre la infancia, ¿alguna vez hiciste algún berrinche cuando tu madre te llevó de compras para la casa? O tal vez fuimos espectadores de algún incidente respecto al comportamiento de algún niño, como también nos comparte un meme, algo que circula en este tiempo, donde un adolescente se ofrece a acompañar a su madre al supermercado y promete mantenerse en calma y no pedir absolutamente nada. Pero una vez en el supermercado, este adolescente posa con cada chocolate que está a su alcance. Esto es cómico, como para muchos absurdo, pero esta imagen, que es una realidad, sucede con muchas personas que conocieron a Dios, donde el capricho llegó a adueñarse de la mente, buscando palabras que agraden y todo sea de acuerdo al beneficio personal, aún usando el nombre de Dios para esto. ¿Qué estaba sucediendo con Sedequías, los profetas, el pueblo de Israel y Babilonia? Sedequías es el rey del pueblo. Los profetas son aquellos que aconsejaban al rey y hablaban palabra de Dios para el pueblo. Y Babilonia es el imperio del momento, donde Israel debía decidir si luchaba contra Babilonia o se rendía. Jeremías habla de parte de Dios y dice que estos profetas son falsos, porque hacen lo que el rey y el pueblo quieren oír, y no lo que Dios dice. El rey y el pueblo querían seguir aquellas voces, porque susurraban a sus oídos lo que tanto les agradaba: victoria, victoria, cuando en realidad la palabra era proceso, proceso. Uno se podría preguntar, si Dios había librado de otras batallas a Israel, su pueblo, ¿por qué no lo hace también ahora? ¿Por qué permite que su pueblo se doblegue ante otra nación que no adora a Dios? En realidad, Dios estaba librando al pueblo de un terrible enemigo, ellos mismos.
pues dejaron de confiar en la voluntad de Dios y solamente era una nación caprichosa, buscando que Dios lo libere cuando ellos quisieran. Fatal error. Era la nación que pretendía controlar a Dios y no estar bajo el control de Dios. ¿Por qué Dios dice a su pueblo: esta vez no te libero? Déjate llevar cautivo por tu enemigo. ¿Acaso podemos concebir a un Dios de esta manera? Tal vez nos olvidamos de algo, que el control de Dios sobre nuestras vidas no está solamente en las victorias, sino también en los procesos. Babilonia era un instrumento de Dios para Israel, como dice en el verso 17. No los escuchen, le dice Jeremías al pueblo y al rey respecto a los profetas. Ríndanse al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué ha de ser destruida toda esta ciudad? Siendo sincero con uno mismo, esa palabra ríndanse no nos agrada, no me agrada. Donde también en otras versiones esta palabra dice sirvan o trabajen para Babilonia. ¿No que Dios protegería a su pueblo de todo enemigo? Sí, pero el pueblo se alejó de él y ya no escuchaba su voz. Por eso escuchamos al profeta Jeremías, no como aquellas palabras de esos profetas que susurraban con palabras dulces ante los oídos, sino que Jeremías hablaba con palabras que no agradaban a los oídos del pueblo. Esto es muy edificante porque aún para nosotros, cuando llega un mensaje de esta manera, no es grato para nuestro oído. Una forma más entendible sería: no es grato para nuestro orgullo. Porque a veces estamos como el pueblo de Israel, esperando que Dios nos hable, pero a nuestra manera y no a su manera. Seguramente el pueblo se preguntaba: ¿por qué Dios deja que Babilonia nos lleve cautivos? Seguramente clamaban: Dios, ¿dónde estás? Tal vez la pregunta no debería ser ¿por qué?, sino ¿para qué? Dice el verso 22, todos serán llevados a Babilonia y permanecerán allí hasta que yo envíe por ellos, dice el Señor. Entonces los traeré de regreso a Jerusalén. ¿Alguna vez se preguntó por qué el COVID-19? ¿Por qué todo este tiempo complejo? ¿Por qué me sucede esto? ¿No será que nuestra pregunta carece de una dirección adecuada? Tal vez la pregunta debería ser: Dios, ¿para qué será todo esto del COVID-19? ¿Me podrías mostrar tu voluntad en todo esto? Pues no dudo que tengas el control aún en medio de todo este tiempo y esta situación. ¿Para qué me sucede todo esto? Todo este problema que se escapó de mis manos. Enséñame, muéstrame el camino por donde debo ir. No es Babilonia, es el instrumento de Dios para mostrar un camino que haga volver a sus hijos a casa. Entonces los traeré de regreso a Jerusalén. Hermanos, hermanas, amigo, amiga, a veces es necesario estar bajo Babilonia, bajo la peor circunstancia, para darnos cuenta que no hay nada mejor que estar bajo la voluntad de Dios. Y entender que todo tiene un propósito, porque nada, absolutamente nada se escapa de las manos de Dios, y Él cumplirá a su debido tiempo. Y como concluye el verso 22, entonces volveremos a casa, entonces volveremos a su presencia. Jesús, gracias porque nunca sueltas mi mano. Aun cuando mis ojos se enfocan en otras direcciones, entiendo que tienes todo bajo control, que en mi momento más difícil es el momento adecuado para mostrarme una luz verdadera y no aquella religiosa con la que muchas veces te vi. Sos más que un sanador o alguien a quien solamente alabo los fines de semana. Sos la vida y sin ti todo pierde su sentido. Hoy al caminar me preguntaré: ¿cuál es tu propósito? En lo que suceda, por más adverso que sea, ¿cuál es tu propósito?
Enséñame, Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús. Amén.